No eres la persona que imaginas. No tienes control absoluto sobre tus palabras ni sobre tu forma de expresarte. No eliges tu manera de hablar tanto como supones. Cada sonido que sale de tu boca es el producto de influencias sutiles que han estado moldeándote desde el primer día de tu vida. Tu tono, tus modismos, la estructura de tus frases, nada de eso es enteramente tuyo. Y lo más desconcertante es que estás convencido de que sí. Déjame decirte algo. Tu voz no te pertenece. Es un eco de lo que te rodea, de tus temores, de la imagen que tienes de ti mismo y de todas las veces que alteraste tu manera de hablar para encajar. Piénsalo. ¿Recuerdas el momento en que modificaste tu entonación para no resaltar demasiado? ¿Recuerdas cuando suavizaste tu forma de hablar porque alguien se rió de ti? ¿O cuando empezaste a usar expresiones que ni siquiera eran tuyas solo para proyectar inteligencia, fortaleza o confianza? Cada palabra que eliges revela tanto quién eres como quién intentas ser. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué te comunicas como lo haces? ¿Por qué el tono de tu voz varía según la compañía? No es coincidencia ni simple costumbre. Es un mecanismo de adaptación social. Tu forma de hablar es una credencial. Define el grupo al que perteneces, tu posición, tu educación y el nivel de influencia que posees. Y lo más inquietante es que, sin siquiera notarlo, has pasado tu vida ajustándola para moverte por el mundo con mayor facilidad. La verdadera pregunta es, ¿cuánto de ti sigue siendo auténtico? Porque hay una realidad difícil de ignorar. La manera en que hablas determina cómo los demás te perciben. No es justo, pero es inevitable. Da igual lo inteligente que seas. Si tu ritmo, tu cadencia o tu pronunciación no encajan en lo que los demás esperan, serás subestimado. Lo has vivido, lo has sentido y lo más incómodo, lo has hecho. Sí, tú también has juzgado a alguien solo por su manera de hablar. Reflexiona un momento. Cuando oyes a alguien con un acento marcado, ¿qué concluyes de inmediato? Si alguien se expresa con demasiadas pausas, ¿lo ves como inseguro o como alguien calculador? Si emplea términos sofisticados, ¿te impresiona o te parece pretencioso? El lenguaje no es solo un medio de comunicación, es psicología. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Tu propia voz no solo te delata frente a los demás, también moldea tu percepción de ti mismo. La ciencia lo confirma. Hablar con un tono más profundo puede hacerte sentir más dominante. Expresarte con calma puede incrementar tu seguridad. La manera en que te diriges al mundo no solo altera cómo te perciben, sino también cómo te percibes a ti mismo. Tu voz puede ser un arma o una prisión. Piénsalo así. Cada vez que imitas un acento, que ajustas tu tono en una conversación importante o que eliminas palabras de tu léxico porque suenan demasiado informales o demasiado sofisticadas, estás editando tu identidad. Refinas una versión de ti mismo para que encaje mejor en el entorno. Y lo más curioso es que todos lo hacemos, aunque pocos lo admiten. La mayoría prefiere creer que su voz es simplemente lo que es, pero la verdad es que ha sido esculpida con el tiempo, a través de la necesidad de ser aceptado o el miedo a ser rechazado. Es un disfraz que adaptamos según la ocasión. Pero ¿qué ocurre cuando has usado tantas máscaras que ya no recuerdas cuál era tu voz original? Recuerda tu infancia. Tu manera de hablar era distinta, no solo porque tu tono era otro, sino porque no te cuestionabas si sonabas bien o mal, si elegías las palabras correctas o si debías modificar tu discurso para agradar. Simplemente hablabas. Pero creciste, aprendiste a ajustar tu voz, a transformarla, a adaptarte.
Y en algún punto, sin darte cuenta, empezaste a traicionarte a ti mismo. Tu forma de expresarte puede ser tu mayor fortaleza o tu peor condena, porque si no eres tú quien la controla, alguien más lo hará. Así que hazte estas preguntas. ¿Qué dice tu voz sobre ti? ¿Cómo te interpretan los demás sin que lo notes? Y lo más importante, ¿quién serías si hablaras sin miedo? Pero esto es solo la capa superficial. Si te atreves a profundizar, descubrirás que la manera en que te expresas no solo refleja tu identidad, sino que también la moldea. Sí, tu voz no es solo un reflejo, es una herramienta de construcción. Cada término que escoges, cada matiz que añades, esculpe la percepción que tienes de ti mismo. Lo que verbalizas define lo que eres, y lo que eres condiciona lo que dices. Es un ciclo del que casi nadie escapa. Muchos creen que la identidad es algo fijo, inmutable, una esencia que simplemente existe. Pero eso es una ilusión. La identidad es flexible, se transforma con cada experiencia, con cada influencia, con cada ocasión en la que decides suavizar tu tono para parecer menos intimidante o endurecerlo para ser tomado en serio. Observa a quienes lideran, a los que marcan el rumbo del mundo. Su voz no es producto del azar, es una herramienta afinada con precisión. No es espontánea ni instintiva, es una estrategia calculada. Los grandes oradores no solo dominan el contenido de su discurso, manejan cada matiz de su expresión con absoluta destreza. Porque aquí radica la clave. El poder de la voz no está en su volumen, no en hablar más alto, no en acelerar el ritmo. El verdadero poder está en el dominio, en la pausa exacta, en la elección meticulosa de las palabras, en la intención detrás de cada frase. Y tú no te das cuenta, nadie lo hace. Crees que simplemente estás escuchando a alguien hablar, pero en realidad estás siendo influenciado, sí manipulado. Porque la manera en que alguien se expresa tiene la capacidad de modificar tu percepción sin que lo notes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los políticos usan frases breves y repetitivas? No es casualidad. El cerebro humano procesa y recuerda mejor los mensajes simples. ¿Te ha pasado que confías en alguien solo por su tono de voz? Hay una razón. Un tono profundo transmite autoridad. Una cadencia pausada proyecta seguridad. Ahora reflexiona. Si todo lo que has escuchado ha sido diseñado para impactarte, ¿cuánto de lo que dices ha sido estructurado para influir en otros? Porque mientras algunos dominan el arte de la voz para dirigir el mundo, la mayoría ni siquiera es consciente de que está siendo moldeada por su entorno. ¿Cuántas veces has cambiado tu forma de hablar sin notarlo? ¿Cuántas veces has imitado la manera de expresarse de alguien que admiras? ¿Cuántas veces has ajustado tu tono según la compañía? No es coincidencia. Es la prueba de que el lenguaje no es solo un medio para transmitir ideas. Es una herramienta de adaptación. Es un mecanismo de supervivencia. Es una estrategia, pero la mayoría no lo comprende. La mayoría cree que su voz es suya y nada más. Pocos notan que su forma de hablar determina si serán escuchados o ignorados. Y lo más inquietante es que la gente no solo oye palabras, sino cómo se dicen. Puedes tener la mejor idea, pero sin confianza en tu voz, nadie te creerá. Puedes decir la verdad, pero si tu tono es débil, serás invisible, porque la percepción lo es todo. Aquí es donde muchos fallan. Se enfocan en qué decir y no en cómo decirlo. Pero el tono lo cambia todo. La misma frase puede sonar frágil o poderosa según cómo se pronuncie. Imagina a alguien diciendo, podemos hacerlo, con inseguridad
frente a otro que lo dice con firmeza. Las palabras son iguales, el impacto es distinto. Ahora piensa en ti. ¿Tu voz refleja lo que quieres transmitir? Si no controlas cómo suenas, tampoco controlarás cómo te perciben ni las oportunidades que tendrás. El éxito no depende solo de ideas brillantes, sino de cómo las comunicas. La voz no es solo sonido, es influencia, y si no la manejas, otros lo harán por ti. Pregúntate, ¿hablas con autenticidad o con un tono editado para encajar? Si has cambiado tu voz para ser aceptado, ¿cuánto de ti has perdido en el proceso? Paradójicamente, cuanto más la ajustas para agradar, menos te perteneces. ¿Eres dueño de tu voz o solo un eco de lo que te rodea? No solo hablas así por influencia externa, sino por miedo a sonar diferente, a parecer menos inteligente, a ser juzgado. Pero muchas veces ese miedo ni siquiera es tuyo, lo heredaste. Te han dicho cómo deberías sonar, más profesional, más cercano, menos serio, y sin darte cuenta, moldeaste tu voz para complacer a otros. Por eso, muchas personas cambian su forma de hablar según el entorno, no por elección, sino por supervivencia. Pero hablar para encajar te ha hecho sentir más libre o más atrapado. Modificar tu voz es modificar tu identidad, y si la alteras demasiado, podrías olvidar quién eres en realidad. Las personas que dejan huella no se diluyen en el ruido, sino que dominan su propio sonido. No hablan para agradar, hablan con verdad. Quienes cambiaron la historia nunca intentaron encajar, no pidieron permiso, simplemente fueron ellos mismos. La diferencia entre quienes trascienden y quienes pasan desapercibidos es clara. Unos moldean su voz para adaptarse, otros la usan para ser escuchados. Así que la próxima vez que hables, pregúntate, ¿usas tu verdadera voz o la que otros esperan? Porque si no te expresas con autenticidad, nunca descubrirás el impacto que podrías tener. Déjanos en comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy y no te olvides de seguirnos. Gracias por vernos.